Mi abuelo no es un hombre especialmente comunicativo. En realidad, apenas si se molesta en hablar, a menos que sea un gruñido de satisfacción, dirigido a un trozo de chuleta de cerdo, o una indicación para que cambie el canal de televisión a golf. Mi madre dice que es selectivo con sus palabras. Prefiero llamarle lo que es, un tonto. Siempre ha sido así, incluso cuando yo era una adorable niña que paseaba por su salón. Apenas me reconocía. Se sentaba en su sillón de felpa y leía el periódico, ignorando mis chillidos de alegría, cuando practicaba mi recital de baile delante de él. «Papá, papá, mira», graznaba en su dirección. Él se limitaba a subir el periódico a su regazo para ocultarme. Siempre era la abuela la que me ofrecía cualquier tipo de consuelo relacionado con los abuelos. Me mimó durante toda mi infancia. Me pellizcaba las mejillas, me hacía galletas y me arrullaba con cada sonido o logro que hacía. Así que cuando falleció la primavera pasada, se me rompió el corazón. Al parecer, a mi abuelo también. Fue entonces cuando a mi madre se le ocurrió la idea de una extravagancia de unión nieta-abuelo. Me envió a vivir con él 2 semanas durante las vacaciones de verano, mientras ella se iba de luna de miel con su nuevo marido. Aunque tengo 15 años y soy perfectamente capaz de quedarme sola durante 2 semanas, mi madre no pudo resistirse a la oportunidad de poner en marcha el afecto de abuelo que debería haber tenido lugar el día que salí del vientre materno. «Te vas a divertir, cariño», me dijo con seriedad, mientras prácticamente me echaba del coche en marcha. «Ni siquiera habla», grité frustrada. «Sí que habla». Mi madre puso los ojos en blanco. «Solo tienes que escucharle». La primera semana y media transcurrió más o menos como yo esperaba. Nos ignorábamos mutuamente y comíamos por separado. Él delante de la tele y yo en el dormitorio de invitados. No fue hasta la última noche de mi visita cuando me levanté en mitad de la noche para mear y me encontré con una luz procedente de su dormitorio. Curiosa, me asomé por la esquina. Mi abuelo estaba sentado en su sillón, con un vaso de whisky en la mano y los ojos hinchados por las lágrimas. Tenía la mirada fija en la rejilla de ventilación que había junto a la cama. «Ojalá siguieras aquí», susurró. Apenas podía oírle por encima del tintineo del hielo en el vaso. «¿Desearías que estuviera aquí?», pregunté suavemente, dando un paso adelante. Levantó la mirada hacia mí y me indicó que me sentara en el borde de la cama. Me balanceé en el borde y le miré nerviosa. Creo que nunca nos habíamos sentado tan cerca el uno del otro. Sin decir palabra, me alcanzó el vaso de whisky. Tomé un sorbo y dejé que el líquido me mordiera la lengua, provocándome escalofríos. Se lo devolví. «Creo que es hora de que conozcas a mi hermana», murmuró. Esta es su historia, en sus palabras. «Sé que no tienes una buena opinión de mí. Yo tampoco la tengo. Sinceramente, hay muchas cosas que cambiaría si pudiera. Eres joven, pero algún día lo entenderás. Mis padres y yo vivimos aquí desde que era pequeño. En aquel entonces, después de la guerra, este lugar era como un castillo. Me encantaba vivir aquí. Esta era mi habitación, lo creas o no. Y para un niño de 8 años, este era mi reino. Solía fingir que mi madre y mi padre
Eran el rey y la reina, y yo era un príncipe. Gobernaba mis peluches como si fueran súbditos. Mis padres me animaban, les parecía bonito. Mi madre era ama de casa. En aquella época, la mayoría de las mujeres lo eran. Siempre estaba conmigo para cocinar, limpiar y jugar a mis juegos infantiles. Mi padre era diferente. Era atento cuando estaba en casa, pero rara vez estaba en casa. Era predicador, un hombre de fe. Cuando eres joven, solo confías en tus padres. Les tomas la palabra. Crees lo que dicen y no tienes razones para considerar lo contrario. Así que cuando me dijeron que fuera a la iglesia 3 veces a la semana, cumplí obedientemente. Era divertido ser el hijo del predicador. Mi madre y yo siempre parecíamos bañados en un resplandor celestial allá donde íbamos. La gente nos conocía como la familia perfecta, una familia de fe y virtud. Mi padre era conocido como alguien en quien la comunidad debía confiar. Así que cuando mi padre me dijo que ignorara los ruidos que venían del ático, lo hice. Noté los ruidos por primera vez el día que nos mudamos. Estaba durmiendo cuando oí un grito ahogado procedente del conducto de ventilación. El grito se silenció inmediatamente con un ruido sordo. Volví a dormir al instante. Durante las semanas siguientes, oí de vez en cuando pisadas o un ruido sordo en mitad de la noche. Mi padre me dijo que teníamos ratas. Aprendí a acostumbrarme a esos ruidos aleatorios, como todos los niños hacen. Una noche estaba jugando en mi habitación, cuando debería haber estado durmiendo. Levanté mi espada falsa hacia mis animales de peluche y fingí que los armaba caballero. Les estaba pidiendo que se inclinaran ante mí cuando lo oí. ¡Hola! La voz era un eco apagado que apenas llegaba a mis oídos. Era la voz de una chica. Creo que por eso le presté tanta atención. No se me permitía tener chicas en casa. ¿Hay alguien ahí? La voz resonó de nuevo. En ese momento me di cuenta de que provenía de la rejilla de ventilación que había junto a mi cama. Rápidamente corrí hacia ella, dejando que mi espada falsa cayera al suelo. ¿Quién es?, pregunté, usando la voz más valiente que tenía. Soy Polly, vivo en el ático. Fue entonces cuando me di cuenta de lo infantil que sonaba la voz, de lo forzada que estaba. Incliné la cabeza hacia la rejilla de ventilación. ¿Eres mi hermano?, preguntó la voz. No estoy seguro. ¿Eres mi hermana?, repliqué. No lo sé. Papá dice que tengo un hermano, pero no me deja verlo. ¿Por qué no? Papá dice que me pasa algo. ¿Te pasa algo? No puedo pensar bien. Oh, ¿quién es tu padre?, pregunté. Michael Larson. Ese es mi padre, grité emocionado. Eso significa que debe ser mi hermana si tenemos el mismo padre. Así funciona. Creo que sí, pero supongo que en realidad no lo sé. Yo tampoco lo sé. Nos quedamos un rato en silencio. ¿Por qué vives en el ático?, pregunté por fin, con la pregunta quemándome el paladar. Papá dice que no puedo salir, porque no soy como los demás. ¿Nunca has salido fuera? No lo creo, dijo Polly nerviosa. No me dejan hablar de ello. Me senté de nuevo en la cama, desconcertado. Me voy a la cama, dije vacilante a la rejilla de ventilación. Vale, respondió Polly.
Su voz se quebró, y por un momento pensé que iba a llorar. «Pero volveré», dije con urgencia, tratando de calmarla. «¿Lo harás?» «Por supuesto, soy tu hermano», le aseguré. «Y yo tu hermana». A la mañana siguiente me desperté emocionado. No solo era sábado, sino que tenía una hermana. Bajé las escaleras de 2 en 2, ansioso por desayunar. Como todos los sábados, mi madre nos había preparado un desayuno completo. Después de que mi padre nos guiara en la oración de la mañana, me zampé las tortillas humeantes y las salchichas del plato. «Vaya, vaya, campeón», se rió mi padre al ver cómo me metía la comida en la boca. «¿Por qué tanta prisa?» «Quiero terminar rápido para ir a jugar con mi hermana», le expliqué entre un bocado de tostada. La cara de mi madre se puso gris como si acabara de ver un fantasma. Mi padre apretó la mandíbula y dejó con mucho cuidado el tenedor y el cuchillo. No hicieron ningún ruido. «MJ», dijo con una actitud que no podía ocultar, «no tienes hermana». Levanté la vista del plato confuso. «Sí que la tengo, vive». «Basta», rugió mi padre, golpeando la mesa con el puño. Mi madre miraba hacia abajo, con las manos cruzadas sobre el regazo. Vi caer una pequeña lágrima sobre su plato. «¿No ves que estás enfadando a tu madre con tus mentiras?», siseó. «Pero yo no». «Vete a tu habitación ahora mismo, MJ», me exigió. «Y si vuelves a intentar mentir, te prometo que no podrás salir de tu habitación». Empujé la silla hacia atrás y salí corriendo de la mesa, con lágrimas calientes y desordenadas resbalándome por la cara. Me tiré en la cama y lloré por lo injusto de todo aquello. Al cabo de unos minutos, la oí. «¿Estás bien?», preguntó Polly. La ira se encendió en mi pecho. «No», escupí con amargura. «Me he metido en un lío, y todo por tu culpa». «¿Qué ha pasado?». Podía oír su preocupación, pero no me importó. «Le dije a mi padre que tenía una hermana, y me gritó, y me castigó». Hipé entre sollozos. «¿Le dijiste a papá que habláramos?», dijo con voz de pánico. «Algo así». «No deberías haberlo hecho», pude oír su voz temblorosa. «Me voy a meter en un buen lío. Me matará». «Sí, bueno, te lo mereces», le grité a la rejilla de ventilación. «Me arruinaste todo el día. Estaba bien antes de conocerte». Ahora podía oír a Polly llorando a través de la rejilla de ventilación. Pensé que sus sollozos ahogados me harían sentir mejor, pero solo me hicieron sentir peor. La culpa burbujeaba en mi estómago. Me tapé la cabeza con una almohada para ahogar su llanto. Debí de quedarme dormido, porque cuando me desperté, la almohada estaba en el suelo y volví a oír a Polly, pero esta vez no estaba sola. «No, no», gimoteó. «¿Cómo encontraste la manera de hablar con él?», le sisió una voz. Me incorporé de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza en los oídos. Conocía esa voz. «No, no, soy buena. Me portaré bien», gritó Polly. Oí un golpe y a Polly gritar. Acerqué el oído a la rejilla de ventilación. «No hablo con nadie». «¡Mientes!», gritó la voz de mi padre. «No, yo soy buena. Yo no miento». Oí otro golpe y ahora Polly lloraba a gritos. Me estremecí al escuchar lo que ocurría sobre mi cabeza. «Será mejor que seas mi niña buena»,
replicó mi padre. Ya sabes lo que pasa cuando eres una niña mala. Por favor no. Soy buena, muy buena. Quítate la ropa. No, no miento. La voz de Polly fue interrumpida por otra bofetada. La oí gritar y tuve que taparme la boca con las manos para no hacerlo yo tampoco. Ya me has oído, desafió mi padre. Quítate la ropa. Salí corriendo de mi habitación y corrí escaleras abajo. Una parte de mí esperaba ver a mi padre sentado en el salón cuando doblara la esquina. Recé, supliqué que viera a mi padre sentado en su sillón favorito. Recé para no estar imaginando cosas, para que mi creatividad se hubiera apoderado de mí. Pero cuando entré en el salón, solo vi a mi madre, sentada rígidamente en el sofá, mientras tejía. «Madre», dije. Todavía me caían lágrimas de la cara. «Madre, ¿dónde está padre?» Estaba temblando. Me miró con una sonrisa triste. «Está rezando, cariño». «¿Dices la verdad?» «Por supuesto, cariño», dijo, pero sus ojos me decían otra cosa. «Vamos», me dijo, «vamos a escuchar algo en la radio. Tu programa favorito empezará pronto». Me senté a su lado y ella encendió la radio. Tarareaba mientras seguía tejiendo, con la boca apretada en una línea firme y tensa. Sujetaba las agujas con tanta fuerza que las puntas de los dedos se le estaban poniendo blancas. «Quiero a tu padre», dijo. «Lo sé, madre, lo sé». Al momento de la cena, el cuchillo de mi padre cortó el filete como si cortara mantequilla. La carne sangraba ligeramente, como a él le gustaba. «¿Has terminado de mentir, MJ?», preguntó sin levantar la vista del plato. «Sí, señor», le contesté. «Me dejé llevar por la imaginación». Me sonrió y apuntó su cuchillo hacia mi madre. «¿Y qué tienes que decirle a la mujer que te parió?». Mi cara se enrojeció. «Lo siento, madre». «Ahí tienes a mi buen chico», dijo mientras seguía comiendo. «Creo que entonces aprendiste la lección». «La aprendí». La conversación de la cena giró entonces hacia la recaudación de fondos de la iglesia, que tendría lugar el fin de semana siguiente. Mi madre prometió que horneaba su famoso pastel de nueces, y mi padre habló de quienes de estudios religiosos asistirán. Después de la cena, me excusé a mi dormitorio. «Polly», susurré en la rejilla de ventilación. Oí una pequeña serie de moqueos, como si estuviera llorando. La culpa me hervía en el pecho. «Polly, lo siento», murmuré. «¿Puedes perdonarme?» «Supongo», respondió Polly. «¿Estás bien?» «No». Miré alrededor de mi habitación durante un segundo. «Bueno, siempre que estoy triste, me gusta jugar a algo», expliqué mientras cogía mi espada de juguete. «¿Quieres jugar conmigo?» «Vale, vale. Pues yo seré el príncipe y tú puedes ser la princesa. Y los dos tenemos reinos que podemos gobernar. El tuyo puede ser el ático y el mío mi habitación. ¿Te parece divertido?» La oí resoplar. «Yo seré princesa». «Por supuesto», le aseguré. «Puedes ser lo que quieras». Y así empezó todo, con un juego. Esperábamos a que oyera a mi padre irse a dormir cada noche, y entonces dábamos nuestro código secreto. Yo daba 2 golpecitos en el interior de la rejilla de ventilación, y si ella podía hablar, me devolvía el golpecito. Entonces sabíamos que era seguro jugar. Algunas noches gobernamos nuestros reinos.
y otras leía historias de uno de mis libros. Otras noches simplemente hablábamos. Era agradable tenerla cerca. Me acostumbré a nuestra rutina, pero como todas las rutinas, a veces se destruyen. A veces daba golpecitos en la rejilla de ventilación y no oía nada más que unos gemidos extraños y algún ruido sordo. Cuando bajaba, siempre veía a mi madre tejiendo en silencio en el salón, con los nudillos blancos. A mi padre no se le veía por ninguna parte. Por eso supe que estaba en el ático con Polly. A Polly no le gustaba hablar mucho después de aquellos tiempos. ¿Cómo es afuera?, Polly preguntó una noche. Yo estaba tumbado boca arriba, con la cabeza vuelta hacia la rejilla de ventilación. Reflexioné un segundo. Es grande, supongo, dije sin fuerzas. Pero ahora hace frío, porque es casi Navidad. Hay mucha nieve. ¿Cómo que nieve? ¿Nunca has visto nieve? No. Bueno, dije, ¿por qué no te muestro? Polly hizo una pausa. No salgo del ático nunca. Me senté en la cama. ¿Y si te fueras solo una vez? Puedo ir a buscarte. Puedo llevarte afuera para que veas la nieve y luego puedo llevarte de vuelta. Papá no tendrá que enterarse. ¿Cómo? ¿Como secreto?, preguntó Polly. Podía oír la emoción brotar de ella. ¡Fuera! ¡Afuera!, gritó, olvidando el tono bajo que usábamos normalmente. Me eché a reír. ¡Sí, hagámoslo!, grité mientras me dejaba llevar por la excitación. ¿Cuándo?, gritó Polly. Podemos ir ahora mismo. ¿Con quién estás hablando?, me interrumpió mi padre. Mi cara se puso roja como un latido mientras me apartaba de la rejilla de ventilación para mirarle a la cara. Me había pillado. No, con nadie, murmuré débilmente. Solo estoy jugando. Los ojos de mi padre se desviaron hacia donde estaban mis peluches, metidos en un rincón, olvidados y abandonados. ¿Con quién?, me desafió. Con nadie, señor, solo yo. Su rostro se volvió de piedra e hizo un gesto brusco con la cabeza. Continúa entonces. Intenta no hacer ruido. Y salió por la puerta. Casi me meo de alivio porque me había creído. Esperé unos minutos antes de volver a hablar. Esperemos a que se vaya a la cama. Entonces podré llevarte, susurré, pero no obtuve respuesta. Polly, pregunté después de unos minutos más. Polly, ¿todavía quieres salir? No, respondió la voz de mi padre. No quiere. Me tapé la boca con las manos y me levanté de la cama. MJ, respondió Polly débilmente. Ayuda. Pero me quedé helado. No me moví cuando oí un golpe tras otro. No me moví cuando Polly lloriqueó llamando a su hermano. No me moví cuando oí a mi padre abofetearla. Y seguí sin moverme cuando el ático quedó tan silencioso como la nieve del exterior. Me quedé allí, en medio de mi habitación, con las manos cerradas en puños a los lados. Me quedé allí mientras oía a mi padre salir del ático con pasos tambaleantes y pesados. Me quedé allí mientras veía la luz del porche parpadear al otro lado de la ventana. Y me quedé allí mientras veía a mi padre cavar y cavar durante toda la noche. Por la mañana había un trozo de tierra bajo el arce que no estaba cubierto de nieve como el resto del jardín. Y el conducto de ventilación. El conducto de ventilación estaba en silencio.
Mi abuelo dejó el vaso y volvió a mirar hacia el conducto de ventilación. La habitación parecía más pesada ahora. ¿Se llamaba Polly?, le pregunté. Asintió con la cabeza. Como tú. Sonrió débilmente. Cuando naciste, le pedí a tu madre que te llamara Polly. ¿Sabe ella por qué? Sabe que tuve una hermana, no mucho más. Me quedé en silencio un segundo. ¿Qué hiciste después de que ocurriera? Mi abuelo miró su bebida. Nada, lo mismo que hice cuando ocurrió. ¿Qué le pasaba?, pregunté lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué tu padre la tenía encerrada? Guardó silencio un momento antes de dar un trago a su bebida. Creo que tenía síndrome de Down. Y creo que mi padre se avergonzaba de ello. Suspiró. Abuelo, estoy tan... No lo hagas, le interrumpió. No es necesario. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, escuchando el suave zumbido de la rejilla de ventilación. Polly habría sido una buena princesa, susurré. Sonrió, y por un segundo juraría que vi el destello de cómo había sido cuando era un niño de 8 años. Sí, asintió. Lo habría sido.